Dios les bendiga en esta tarde. Soy Eduardo Mora desde la República de Costa Rica y quiero saludarle muy afectuosamente en el nombre del Señor Jesús y pues dando gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar con ustedes y poder compartir un ratito de la palabra del Señor, de una enseñanza. Y siempre lo digo y lo acoto que es de suma importancia estudiar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra, porque realmente la palabra está en nosotros. La palabra que es Cristo, la palabra escrita, se ha revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo y Él ha traído inspiración a nuestras vidas. Y hay ciertas cosas que en este tiempo miro y no dejan de llamarme la atención, porque la vida de hoy a la vida de antes, por decirlo así, de los tiempos bíblicos donde Jesús anduvo, no es muy diferente. Y no es muy diferente, ¿por qué? Porque el pecado siempre ha existido. El enemigo de las almas siempre ha existido. Y de alguna manera siempre ha tratado de minar la obra de la redención de Cristo desde siempre. Ahora bien, hay algo muy importante que nosotros tenemos como hijos de Dios que saber y tener en cuenta a cada momento, y es lo que dice la Escritura. Es que si no lo dice la Escritura no tiene ninguna base, no tiene ningún fundamento y simplemente es un decir. Es parafrasear. Aunque podemos parafrasear de alguna manera la palabra escrita, ¿verdad? La terminología de hoy no es la misma de antes, pero tenemos que apegarnos realmente a lo que dice la palabra de Dios. Capítulo número 8, verso 31 al verso 38 de San Juan, hablan cosas muy importantes, pero hay un tópico ahí, dice, la verdad os hará libres. Esto es para algunos una palabra muy subjetiva, porque realmente lo podemos ver de esta manera. Hace muchos años conocí a un joven, era bien amigo mío, andábamos predicando, anduvo conmigo muchos años en las iglesias, haciendo la obra de Dios. Y después, pues él hizo su vida y yo hice la mía por el mundo, él también. Pero una vez me dijo, Edward, es que yo aprendí lo que dice la palabra, pero no me funcionó. Y le digo, ¿qué es lo que dice la palabra que no te funcionó? Y él me dijo, bueno, a mí me ofendieron. Y yo fui y hice lo que la palabra de Dios dice. Le pedí perdón. Y yo era el ofendido. Y no me funcionó, porque entonces ahora yo soy el malo, soy el culpable, y todas las personas que se dieron cuenta de la situación, de ahora me acusan y me tildan y me censuran y me hacen a un lado. O sea que no necesariamente a mí esa verdad me hizo libre. Aparentemente, lo que para unos es libertad, para otros es cautiverio. Lo que sí tengo que decirle claramente es que la palabra de Dios es tácita, es viva y es eficaz y trasciende lo más profundo de los tuétanos. Dice la palabra de Dios que es como martillo que quebranta la piedra, que es como jabón de purificadores, que es como jabón de lavadores, dice la Biblia. Y es como espada que penetra a lo profundo de los huesos, discierne aún y llega a lo profundo de los pensamientos y discierne ahí y se profundiza sobre el tuétano del hueso. ¿Sabe el tuétano? La capita negrita que hay dentro del hueso cuando tú lo quiebras. Ese es el tuétano. Hasta ahí llega la palabra del Señor. Así es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y en el capítulo número 8 y verso 31, en el verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los fariseos que estaban conociendo a Jesús le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Es interesante, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y yo me pregunto, ¿será que en este tiempo es la misma tónica, la misma situación? ¿Somos esclavos de alguien? ¿Somos esclavos de nuestro decir? ¿Somos esclavos de nuestro pensamiento? ¿Somos esclavos de nuestro actuar? Pablo vivía en una contienda con la carne y el espíritu y él decía, es que yo quiero hacer lo bueno, pero la carne me indica que haga lo malo y ¿cómo le hago yo? Y es que a veces tratamos de ser muy santos y de ser muy perfectos y yo quiero decirte categóricamente, no se puede.
Humanamente hablando no se puede. De hecho, cuando Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia se va a levantar. Y todavía en ese momento, antes de que Cristo venga, somos imperfectos. Pero la perfección de Cristo en ese momento nos va a cambiar y nos va a dar un cuerpo glorificado. Entonces todo aquel vestigio del mal, todo aquel problema del pecado que nos acechaba, del cual nosotros tenemos que despojarnos continuamente, viene a ser ahora luz del Señor, porque Dios nos ha hecho libres para Él. La verdad es Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la verdad? En mi país dicen, por ejemplo, hay refranes, hay adagios, hay frases que dicen, es que la verdad no peca, pero incomoda. Y realmente es que nosotros muchas veces le queremos dar las verdades a las personas, pero no las hemos aplicado a nuestra propia vida. Pero bueno, vamos a seguir hablando ahí del caso. Quiero saludar a mi hermana desde Chile, Lorena Núñez. Dios te bendiga. Gracias por estar escuchándonos. Ojalá pronto Dios nos permita ir allá por Chile a la 11. Nos hace falta ya. Que Dios te bendiga, Lorena. Un gusto tenerte por ahí. Y seguimos aquí con la enseñanza. Jesús le responde, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es no hacer lo bueno. Dice la Biblia, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque le es contado como pecado. O sea, que si usted puede ayudar a alguien y usted no lo ayudó, ya usted pecó. Si usted tenía que hacer algo bueno y no lo hizo, omitió eso y ya eso es pecado, imagínense. Entonces para Dios todos los pecados son iguales. Pecado es no hacer lo que Dios nos manda que nosotros hagamos. Entonces algunos dicen, es que usted tiene que ser obediente a Dios. Sí, yo trato de ser obediente a Dios, pero esta carne, esta mente, no quieren que yo obedezca a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Rendirme todos los días, postrar mi cabecita en el piso y decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, porque tú puedes, yo no puedo, tú me creaste, yo no me hice a mí mismo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, nos hizo el Señor. Él es nuestro creador. Él sabe dónde meter la mano. Él sabe cómo acomodarnos, cómo bendecirnos. Y nos da la palabra de Él sustentada, inspirada por el Espíritu Santo y revelada escritamente para que nosotros podamos afianzarnos en eso y poder tener una vida cotidiana de victoria. No es que usted diga, yo estoy prosperado, vivo y en victoria. No es así. Eso a veces dice muchas cosas la gente y es la gente que más catastróficamente vive. Perdone que se lo diga. A mí me escriben montones de gente, ore por mí, ore por esto y lo otro, y se anuncian en el Facebook como lo más grande que hay en el mundo. Guerrero del Señor. Y está en una derrota continua. Mire, no se ponga guerrero del Señor, ponga siervo del Señor, o ponga su nombre, o ponga una palomita, o ponga algo, pero no se autodeclare algo que usted no puede vivir. ¿Ya? No puede ser así. O sea, es que el ser humano está tan carente de amor que necesita apelar a seudónimos y a provocaciones mentales para que la gente lo acepte. Usted debe ser aceptado por Dios nada más. Y usted no le preocupe si lo quieren o no lo quieren. No le preocupe si a usted lo desecharon. Yo encuentro personas que dicen, es que a mí toda una vida me han hecho un lado, toda una vida me han desechado. Le digo, bendito sea Dios, porque tal vez las personas que lo desecharon lo iban a matar y no lo mataron. O sea, yo veo las cosas de una manera diferente, porque Dios ve diferente. Y si Dios ve diferente y el Espíritu de Dios está en mí y Él ve diferente, yo tengo que accionar y ver diferente. No porque la gente me dice cómo yo tengo que ver. Yo he tenido personas muy amigas mías y de repente llega un maloso, una persona mala y le metió en su mente un celo, una envidia, esto y lo otro y la puso en contra mía. Pero a mí eso no me desvela tampoco, porque mientras yo tenga el favor de Dios lo tengo todo. Allá cada quien en su conciencia, que se vendieron por un plato de lentejas, por un dinerito, por lo que sea. Pero Dios está en control de todo y Él me hace libre del pecado. Entonces Jesucristo sigue hablando aquí y me interesa mucho. Y dice, ahora, ¿cómo dices que somos esclavos? Esclavo del pecado es todo aquel que lo practica. Ese es un pecador. El que practica el pecado es un pecador. Y dice la Escritura, Jesús le responde, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ve qué interesante esto.
Dice, si el Hijo de Dios os libertare. Jesucristo viene y se manifiesta y se presenta al pueblo judío y comienzan a creer en Él, y Él les dice que son esclavos y ellos reclaman y dicen, nosotros no somos esclavos, somos del linaje de Abraham. ¿Cómo dices que somos esclavos? Y Él dice, el que practica el pecado es partícipe de Él y el dueño del pecado, y el pecado es dueño de Él, perdone. Entonces, pero si yo los liberto, que soy el Hijo del Padre que me envió a fungir una función aquí en la tierra, voy a quebrantar ese pecado en tu vida, te voy a redimir, te voy a dar mi sangre, voy a morir por ti, te voy a abrazar, te voy a amar y te hago libre del pecado, de la mente, de la conciencia, de la avaricia, de la envidia, de la lujuria, de la lascivia, de la mentira, de todo nos hace libres el Señor. Ahora, ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de los que estaban tirando las piedras o querían tirar las piedras contra aquella mujer que le trajeron a Jesús porque la encontraron el pecado de adulterio no había pecado? Y Jesús lo dijo, bueno, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Dígame una cosa, ¿cuántos lanzaron la primera piedra? ¿Cuántos la lanzaron? Ninguno, porque todos eran pecadores. Entonces es muy fácil estar viendo el defecto en alguien y estar viendo aquí, viendo allá y buscando lo que no se nos ha perdido, cuando Dios lo que nos llama es a ser íntegros con Él. Y cuando nosotros tenemos su pureza y tenemos el Espíritu de Dios, hablamos bien de la gente, no hablamos mal, ayudamos a la gente, no la hundimos. Vemos que alguien está caído y lo levantamos. A mí se me parte el alma porque yo soy misionero, ver las cosas que están pasando en los países, ver inundaciones, ver esto. En mi mismo país esto está hecho una catástrofe, hay asesinatos, hay de todo diario, hay escasez de todo, una cosa terrible. Y bueno, en algunos casos, ¿verdad? Pero en su mayoría, pero países diferentes a los que yo voy, donde no hay luz, donde no hay electricidad, donde no hay comida, no hay alimento, y entonces yo digo, Señor, ayúdame. Pero el pecado de ese mismo pueblo ha llevado a que Dios se aparte de ellos. El pecado trae ruina, trae miseria, trae maldición. Y hay lugares que han sido sacrificados a ídolos, hay lugares que han hecho altares a ídolos, a un Dios que no es Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. Y entonces el pecado hace esclavos a la gente, y hoy estamos viendo la miseria de países en el mundo porque han sustituido a Dios por algo que no es Dios. Y por eso la gente sufre, incluyendo los cristianos. Pero bendito sea Dios que Jesucristo apareció para venir a destruir y deshacer las obras del diablo. Y seguimos aquí. Quiero saludar a mi hermana Flori Méndez. Dios te bendiga, Florecita, de allá de Chattanooga, Tennessee. Le amamos, le apreciamos muchísimo. Un saludo desde aquí, desde Costa Rica. Aquí estamos, aquí nos tiene el Señor. Y bueno, y dice, Jesús le responde, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es del diablo. ¡Wow! Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham. Mire qué interesante, sé lo que son. Yo sé que ustedes descienden de Abraham, el padre de la fe. Claro, Jesús sabía todo, Él era Dios. Y dice, pero procuráis aún así matarme. ¡Wow! Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y es que ese es el grave problema del pecado. Si yo como predicador, como misionero, llego a un pueblo, llego a una nación y comienzan a ver fruto y comienzan a cambiar las cosas, el pecador, el que tiene pecado encima, se va a venir en contra de uno. Eso es normal. ¿Por qué? Porque al religioso, al pecador, no le gusta que le señalen las faltas, no le gusta que le digan, mire, eso no se hace así, tiene que hacerlo de otra forma. Y hay montones de personas que están en los altares en pecado, que están en los púlpitos en pecado. Entonces viene alguien a señalar las cosas, no decir directamente el pecado, pero hablar de estas cosas, y entonces se enojan con uno, o se enojan con muchos siervos de Dios, y los vituperan, y les hacen la vida imposible y cuadritos, y le desean hasta la muerte. Aquí a Jesús lo querían matar. A mí me han querido matar montones de ocasiones. Si yo le contara, no termino aquí. Bueno, yo he escrito 9 libros ya. Tendría que escribir otro, solo de lo que me ha pasado como misionero en el mundo. Pero bueno, Dios es más grande que todo lo que puede pasar. Así es que dice la Escritura, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pero ¿cuál era el padre de ellos? El diablo. ¡Wow! Qué interesante. Porque el diablo era el dueño de sus vidas.
Pero dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora yo quiero hablarte en esta tarde acerca de qué es abundancia. ¿Qué es abundancia para ti? ¿Es tener tu billetera llena? ¿Es tener tu wallet, tu cartera, tu bolso lleno de dinero? No, eso no es abundancia. Porque tú puedes tenerlo todo y tal vez no tienes salud. Es más, le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos tienen una cama y no pueden dormir en ella? ¿Cuántos tienen unos zapatos bonitos y no se los pueden poner porque les duele el juanete? O les duele el espolón. ¿Cuántos no pueden dormir, como lo decía, porque carecen de sueño, no pueden dormir? Y tienen una cama tal vez suavecita y de espuma y qué sé yo cuánto, y no pueden. ¿Cuántas personas tienen el dinero tal vez para darse un viajecito, pero les da miedo montarse en el avión y no van? ¿Cuántas personas creen que tener abundancia es trabajar, 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 trabajar? No, es que la abundancia no es trabajar. La abundancia es trabajar para que Dios nos supla y nos ayude para ayudar. Es dar su vida por otros, es darle al necesitado lo que él carece. Eso es abundancia. Dios te bendiga, mi hermana Robertina, la negra, allá desde Dominicana. En algún momento volvemos por Dominicana, ya nos hace falta el mofongo. Gloria a Dios, tantos países que Dios me ha permitido llegar y tener gente que amo y aprecio y respeto tanto. Que Dios te bendiga, negrita, y bendiga toda la casa. Que Dios bendiga a la pastora Diori, a Orlando, a toda la gente linda de República Dominicana. Que Dios me los cuide y me los guarde. Es lindo el poder de Dios en Dominicana cuando se manifiesta. Gloria a Dios. Anhelo ir para allá. Bueno, yo anhelo estar en toda parte sirviéndole al Señor. Esa es mi pasión, esa es mi fe, esa es mi esperanza, poder viajar más y hacer muchas cosas para la honra y gloria del Señor. Y a veces me dicen, oiga, usted sí pasea, ya quisiera yo conocer algo lindo. Ya quisiera irme para Chile, allá donde nuestra hermana Lorena, y darme un paseo allá por esos lugares allá lindos, allá en el desierto de Sal y todos esos lugares, Antofagasta y todos esos sitios lindos allá en el fin del mundo. Qué lindo estar allá en la Patagonia, allá cerca de Argentina. Pero bueno, Dios nos tiene predicando la palabra y a veces paseamos supuestamente y no vemos nada. Conocemos casas, conocemos iglesias y restaurantes y fondas de comida. Qué bueno, Dios es bueno. Pero sigo hablando aquí. El pecado se enseñorea de la vida cuando la vida no tiene a Cristo. Cuando una persona no tiene a Cristo es enseñoreado por lo que sea, lo seduce cualquier cosa. Las faulas se dejan engañar. Y yo quiero hacer un énfasis en esto hoy. Hay mucha gente engañada en la iglesia porque siempre está esperando ir a la iglesia y recibir algo del pastor o de la persona que está a cargo de la iglesia, es una pastora, una misionera, lo que sea, que está ahí. La persona siempre quiere recibir algo y es obvio, claro, ojalá que sí. Pero si usted es pastor, usted tiene que prepararse para poder darle algo a esa gente, porque si no la gente va a sentarse y ¿qué va a recibir? No recibe nada. Y por eso hay tanta gente que está hoy pereciendo en la misma iglesia sentadita ahí, porque no hay palabra de Dios, no se recibe palabra de Dios. Todo es una maquinaria, camina un día, otro día, otro día, otro día, la semana termina y empieza otra semana y volvemos a lo mismo, y el trabajo y todo eso. Entonces, ¿qué vida en abundancia tiene la gente si están trabajando y de repente van a la iglesia pero no tienen vida ni en la iglesia? Y tampoco ayudan. Eso no es lo que Dios quiere definitivamente, no. Así es que usted tiene que pensar verdaderamente que usted necesita ser libre, libre por el poder de la palabra. El poder de la palabra tiene que libertarte. En los altares se tiene que predicar a Jesucristo vivo, Jesucristo Rey, Jesucristo poderoso, al Jesús resucitado, no al Jesús que clavaron en la cruz. Sí, eso es bueno mencionarlo. Murió en la cruz, pero murió por el pecado tuyo y por el pecado del mundo. Y todo aquel que viene a Él va a ser salvo y va a tener vida eterna. Y su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y somos salvos ahora por la gracia, no por la fe. Escuché una mujer un día de esto diciendo que la fe es el 60% y que yo tengo que poner el 40%. No, señora, usted está equivocada. No sea tan apóstata, tan hereje. Eso no es así. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un sacrificio total y para siempre de un hombre llamado Jesucristo en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Jesús murió por los pecados de todos, sin importarle raza, origen o nación.
sin importarle la condición económica o sin importar con quién era, él se sentaba a comer. No, nosotros hoy somos exclusivistas. Si no viene de mi país, no alaba y no adora a Dios como yo. Si no es así, no es así. O sea, yo acepto el que yo quiero, no el que Dios me dice que yo debo de aceptar. Oiga, qué duro es esto, pero estamos en pecado porque hacemos acepción de personas. Hello, sí, hacemos acepción de personas. Mira qué difícil. Aquí por donde vivo yo tenemos que lidiar con muchas personas que andan vagando en las calles. Muchas personas vienen de Venezuela, de Haití, de toda parte hay ahí niños en la calle, deambulando, pidiendo. Y uno quisiera tener mucho para uno darle a todos, pero a veces no alcanza ni para uno. Porque nosotros todo lo damos. Yo no tengo nada, yo todo lo doy. Yo no puedo ver una necesidad porque tengo que ver cómo la suplo. Y tengo que creerle a Dios que Dios me va a ayudar para ayudar, pero yo quisiera tener para poder ayudar a esa gente con un cafecito, con esto y lo otro, y lo hago hasta donde puedo, pero a veces no puedo más, porque el bolsillo no da. Mucha gente piensa que yo tengo mucho dinero porque yo viajo. No, yo no tengo dinero porque yo viajo, yo no tengo nada. Yo lo único que tengo es la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Eso es lo que yo tengo, solamente a Dios, solamente al Padre Celestial, su misericordia y su gracia. Y esas personas a veces lo ven a uno y dicen, por amor de Dios, ayúdeme. Y tal vez uno les da una monedita o les compra un cafecito, un pedacito de pan, y esas personas se van agradecidas. Pero es que la Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios, y entonces yo le quiero prestar a Dios. No para que Dios me pague, porque yo sé que Dios un día me va a retribuir todas esas cosas y acciones buenas que Él preparó de antemano para que yo camine en ellas. Así lo dice la Escritura, que toda buena obra es preparada de antemano para que andemos y caminemos en ellas. Así es que el Hijo del Hombre viene a libertarte. Cuando Jesús vino y llamó a sus discípulos, les dijo, a partir de hoy sus vidas van a cambiar porque yo soy el que soy. No se lo dijo expresamente como se lo estoy diciendo yo a usted, pero ellos comenzaron a verlo en Él. Y sabe, hubo un tiempo en el que ellos ni sabían quién era Él, porque la mente humana, la mente finita no cabe que el Señor estaba ahí con ellos. Y Él pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Él no los amedrenta y dice, ¿y ustedes quién soy yo? No, Él dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, que soy yo. Y algunos dicen que eres Juan, pero Juan andaba por ahí. Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres fulano, otros dicen que eres sutano. Y ustedes ahora sí, ¿quién dicen que yo soy? Y solamente Pedro, por revelación, por inspiración del Espíritu Santo, lo pudo decir. Entonces imagínense, si el Señor que anduvo ahí tangiblemente, palpablemente, caminando tú a tú, face to face, cara a cara con los apóstoles, si ellos no sabían quién era, ahora nosotros que lo hemos recibido por fe, ¿cuánto más nos cuesta? Pero ahora por fe vivimos la gracia y yo creo poderosamente que hoy Dios está con nosotros y que Dios está aquí y que hoy Dios puede sanarte si estás enfermo y que Dios hoy te puede libertar por medio de la acción de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados, dice la Escritura. En el madero Él llevó toda la carga y la maldición y la ruina y la pobreza, y hoy por hoy la palabra se hace efectiva y tú eres libre por el poder del Evangelio. Ven al Señor. A mí me escribe gente, pastor, ore por mí. Ay, es que yo voy a la iglesia, pero es que no siento nada. Óigame, tenga cuidado dónde está metido. Hay iglesias que están no muertas, porque yo no puedo decir que la iglesia está muerta, pero hay iglesias que han perdido el fuego del Espíritu Santo. Y yo no estoy hablando de hablar en muchas lenguas y no hacer nada. Yo estoy hablando de vivir una vida plena de convicción y maravillas en Dios. Alguien dijo, es que los milagros Dios no los puede hacer porque atentaría contra la física. Mire, déjeme decirle algo. Es que la gente es tan inteligente hoy en día que se hace bruta a sí misma, se hace idiota, se hace estúpida, se hace nófita, indocta e incauta, porque esto no es por lo que el hombre cree, esto es porque Dios dice, y si Dios estableció este pequeño núcleo terrestre y lo sostuvo a vanidad y se sujetó solo, Dios puede hacer lo que le da la gana, porque Dios es soberano y es absoluto. Los milagros existen ayer, hoy y mañana. El poder de Dios está para ti hoy, ayer y mañana. La sangre de Jesucristo te perdona ayer, hoy y mañana. El Señor te perdona hoy. Ven al Señor hoy y deja de ser esclavo del pecado. Deja de ser esclavo y comienza a ser libre por el poder de la palabra del Señor. Así es que ya no tiene que ser más esclavo. Hay gente esclava de las pastillas. Yo no te voy a decir arbitrariamente que si usted tiene un medicamento, bótelo. No, yo no le voy a decir eso, pero yo le voy a decir a usted que Dios tiene poder para libertarlo a usted de esa enfermedad.
Dios tiene poder para sanarlo a usted de esa enfermedad que le está causando tanto trauma y tanto dolor. Y yo lo he visto porque mi cuerpo ha sido atacado por muchas veces con situaciones diferentes, pero la gloria de Dios siempre viene sobre mi vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros le servimos a Dios, hay un Dios poderoso, maravilloso y poderoso. Y si Él me quiere llevar mañana, I'm ready to go. Yo estoy listo para irme, pero me voy bien. Pero antes de irme voy a predicar y predicar y predicar para que muchos se vuelvan al camino correcto. Hay iglesias que han dejado su primer amor. Hay iglesias que ya la gente ni ora. ¿Cómo es posible que un líder de alabanza no ore ni siquiera una hora al día? Y están ahí cantando y diciendo, y abre su corazón al Señor y levante las manos. Y ni ellos mismos la levantan, ni ellos mismos tienen un callo en la rodilla. Por favor, oh my goodness. Óigame, ¿a quién engaña? ¿A quién engaña? Yo he ido a iglesias que no se mueve nadie, es una lucha espiritual. Digo, pero Señor, ¿qué pasa? Y es que hay una opresión diabólica porque hay una religiosidad termina ahí y un montón de gente haciendo que hace, pero no hace nada. Porque cuando Dios está en un lugar hay libertad, hay liberación, la gente se sana, la gente es redimida, la iglesia se salva, la gente. Hay iglesias que hay que estar buscando de otros lugares para que se vea llenita. ¡Wow! Y no se ganan a nadie porque ni ellos mismos se han ganado. ¿Usted me entiende? Son esclavos de su propia religiosidad. Así lo dijo Jesús, y yo sé quiénes son hijos de Abraham, pero me procuran matar porque mi palabra no cabe en ustedes. El pecado que ustedes tienen es tan grande que no puedo predicarles ni hablarles porque entonces me quieren matar. Hello. ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? Ojalá que este mensaje le pueda llegar a miles de pastores para que se pongan baterías, para que se pongan pilas, para que paguen el precio. Pastores que Dios los llamó a predicar el evangelio y ya no hacen ellos la prédica, ahora mandan a la gente. Todos quieren que se lo haga la gente para que la iglesia crezca, para que la gente diezme, para que ellos vivir bien, y ellos ya no hacen nada. Y toda la gente ahí matándose con un llamado que no es de ellos. Pastor irresponsable. Conozco pastores que, mire, caminan, buscando las almas y llenan las iglesias porque ellos buscan las almas. Pero hay gente que no, hay gente que está convenciendo a las almas de otra iglesia para que venga, porque aquí sí es mejor, aquí sí hay alabanza, mire, aquí tenemos programa de niños, mire aquí esto, y venden la iglesia como un plato de lentejas barato, venden la primogenitura del Dios grande por un bocado de comida. Qué cosa más terrible, qué apostasía. Que el Señor nos libre de ese maldito pecado que hoy impera en la iglesia, que nos haga libres en el nombre de Jesús. Pero no, hoy es el gran nombre que cada quien se da. Qué cosa más terrible. Bueno, yo no sé, a mí me da qué sé yo cuánto. Dios te bendiga, mi hermana Mayra Nazario. Déjame, ¿de dónde eres, mi hermana? Creo que eres de Panamá. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga mucho allá por Panamá. Yo recuerdo allá cuando andábamos por Cuipo, por Gatún, por Gatuncillo, allá por Colón, allá por todos esos barrios, San Miguelito, allá por Samaria, gloria a Dios, todos esos lugares Dios me permitió llegar hace tantos años atrás. Dios es bien bueno. Oh, es de Wisconsin, aleluya, cerquita allá de Chicago, gloria a Dios, hemos estado allá también en Wisconsin. Dios es bueno, Dios nos ha permitido ir a muchos lugares a llevar la palabra del Señor. Es que hay otra Mayra de Panamá, pero Dios te bendiga, mi hermana, ya de Wisconsin. Ya se está poniendo frío, me imagino. Ya está llegando el frío y la lluvia, la nieve, snow rain. Así es que, amados hermanos que me están escuchando, hay mucho pecado en las iglesias. Hay pecados de altivez, hay orgullo. Y muchas personas que hoy están ministrando son orgullosas. Y Dios nos impida tener ese orgullo maldito del mismo diablo, para que nosotros hallemos gracia y favor en el Señor Jesucristo. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, pero ¿qué abundancia tenemos? ¿Una casa grande? Yo sé lo que es tener abundancia, igual que Pablo, y sé lo que es perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos y quedarme sin nada. Hello. Yo sé de lo que le estoy hablando, pero a mí nunca me movió el dinero, porque yo siempre el dinero fue para ayudar a la gente. Y lo poquito, lo mucho que yo recibo es para ayudar a la gente que necesita. Y yo le digo, Señor, ayúdame. Y yo voy a Cuba, y voy a El Salvador, y voy a Nicaragua, y voy a todo lado donde Dios me abra la puerta. Ahí voy a ir con la palabra del Señor. Todos los pastores
que estén escuchando o vayan a escuchar esto, páseselo para que escuchen. Hagamos la obra que Dios nos mandó a hacer. No le encomendemos a alguien lo que Dios nos envió a nosotros a hacer. Es muy fácil delegar en la gente. Es que hay que delegar. Es que Dios tiene un llamado para ti. Es que Dios... Y damos el llamado a Dios como si fuera una piñata, como si fueran dulces para los niños. Y nosotros ahí en la casa y los demás hermanos evangelizando. No, vaya usted. Vaya usted. No sea vagabundo. Y si no, entregue el pastorado porque le queda grande. Usted no es pastor. Usted no es pastor. Entréguelo. Entregue el pastorado. Porque usted no es pastor. El pastor cuida, vela, vigila a las ovejas y las enseña y se involucra con ellas. Eso es un líder. El líder dice, no hagan, no. Dice, hagamos. Vamos a hacer. Y él hace. Eso es un líder. No como los de hoy, que son de juguete, de mantequilla, con el sol se derriten. Hay mucha gente en las iglesias que está perdida, que está pereciendo por el pecado y por la ignorancia que hay por parte de muchos. Pidámosle a Dios que hoy redarguya sobre nuestras vidas y nos saque a relucir ese pecado y que nos ayude. Yo le digo, Señor, ayúdame a mí también. Sálvame, que perezco, como Pedro. Sálvame, que perezco. Todos perecemos en un momento de nuestra vida porque algo nos enoja, porque algo nos influye para enojarnos por cualquier cosa. Ahí es donde usted tiene que morir diariamente a su yo, a ese yo terrible que tenemos. Úigame, qué cosa difícil. Somos orgullosos, vanidosos, qué cosa más terrible. Y si no, póngase a pensar usted. A usted le invitan a una casa y ¿qué hace la gente en la casa? Los llevan por todo lado como si a usted le interesara ver dónde duermen. Ay, ve el cuarto, una camota grande, ve el baño. Y dice, ay, no se fijen en el desorden. Lo que quieren es aparentar. Qué bueno si tienes una gran casa, gloria a Dios, bendito sea. A mí no me impresiona nada. Nada me impresiona. A mí me impresiona ver una persona humilde, sencilla, levantando sus manos a Dios y diciendo, gloria a Dios, glorificar, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Eso sí me impresiona. Ver a un niño adorando al Señor. Mucha cosa y mucho aplauso en las iglesias y no hay unción de nada. Necesitamos la unción poderosa de Jesús para que rompa los malditos yugos de esclavitud que tienen a la gente hoy metida ahí. Estamos en los últimos tiempos, tiempos finales, tiempos de Sodoma y tiempos de Gomorra. Mire, ahorita se avecinan las elecciones en los Estados Unidos y yo no soy americano, ni vivo allá, ni ando por allá. De vez en cuando antes iba. Pero mire lo que está pasando ahorita y la gente no entiende lo que está pasando. La gente no está viendo las señales de los tiempos. 2 candidatos a la presidencia. Yo no soy ni de uno ni de otro, pero puedo ver la ideología de uno y la ideología del otro. Los tiempos últimos dice que serían los tiempos como los de Sodoma y Gomorra. Una persona que se está lanzando a la presidencia de la República y cree en el aborto, cree en la igualdad creada por el hombre, cree en las organizaciones LGTB, creen en el homosexualismo, aunque tal vez quizá no lo sea. Creen todo lo que está en contra de la palabra del Señor. Mientras otro está en contra de todo eso y por eso le dan duro y le tiran duro. Abra los ojos usted que está en Estados Unidos de América. Pero la gente se vende porque le van a dar un carrito, le van a dar una ayuda económica, le van a ayudar a tener casa. El diablo te puede dar de todo con tal de llevarte. Usted piense bien lo que va a hacer. Porque Cristo está a las puertas. Estamos en la 69 semana descrita por Daniel y va a terminarse y empieza la 70 semana. Y ahí es cuando comienza, ahora sí, el momento imperativo donde Cristo va a venir por su iglesia y la va a levantar y empezará entonces el hijo de la perdición, el inicuo, el anticristo, va a gobernar el mundo 7 años de tribulación angustiante. Y el que se quedó en ese lugar va a tener que sufrir una muerte horrorosa y espantosa para poder salir airoso de la gran tribulación. Yo no entiendo cómo hay gente hoy en día que está negando lo que la palabra de Dios dice. Es que yo antes había aprendido y estaba mal. Óigame, qué cosa terrible. El diablo engañando gente. Y las redes sociales se prestan para que haya engaño. Y la gente escuchando, pero es gente que ni siquiera ora. Gente que ni siquiera estudia la palabra. Porque alguien me dijo.
Dijo un hombre ahí de Argentina, es que alguien me dijo en Jerusalén que tal y tal, que yo estaba equivocado. Y ahora el hombre lo tira a viva voz. Que el Señor te reprenda, diablo mentiroso. Engañaste a este pobre hombre, que en apariencia es un buen hombre. Y que predica bonito, por cierto, tiene cosas muy buenas. Pero ahí ya la erró. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, definitivamente no va a ir a una segunda cruz como la gran tribulación. Si Moisés no entró a la tierra prometida por golpear la roca, tipo del cuerpo de Cristo, y Cristo fue a la cruz del Calvario a morir, crucificado, y fue azotado, y fue vulnerado, y fue masacrado en esa cruz por el pecado del hombre, ¿cómo ahora este pecado de este siglo, de esta generación, más los otros, va a llevar a la iglesia a ser decapitada y vulnerada y masacrada en una gran tribulación? ¿Y la cabeza? No, la cabeza va a venir por el cuerpo, la iglesia, el cuerpo se va a unir a Cristo y vamos a ser uno solo en Él. ¿Se da cuenta? Tan sencillo de entender, pero la gente como la lee, no ora, no escucha la palabra, nunca se dedica ni un tiempito de oración. Y si se duerme en la madrugada, se levanta por un tecito. Yo me levanto por el tecito, sí, pero me arrodillo. Qué bueno sería. A mí me gusta cuando me invitan a los países diferentes a ir y hacer encuentros de una oración genuina, de un lugar de clamor. Si la iglesia estuviera unida en un clamor, no se verían las cosas que hoy se están viendo. Pero cada quien está con su propio circo, con su propio Walt Disney, con su propia tiendita, con su propio colmado, con su propia pulpería. Estoy hablándolo en diferentes idiomas del mundo, en puertorriqueño, en dominicano, en costarricense, tiendita, como dicen allá en El Salvador, tienda. Una pulpería, un colmado. Cada quien tiene su propio colmado. Hay un gran rótulo ahí, iglesia de Dios, a caramba. ¿Y los demás no son iglesia de Dios? Asambleas de Dios. Ay, los demás no son asambleas de Dios. No se congrega la gente. Iglesia de Dios del Evangelio completo. Ay, nosotros tenemos un Evangelio incompleto. Entonces, yo tengo un Evangelio incompleto. ¿Se da cuenta? Lo que hacen los nombres, lo que hacen los grandes hombres. Las mafias cristianas para llegar al poder en esas cúpulas y en esos lugares. Los misioneros muriéndose de hambre y el presidente de la organización en un Cadillac y viajando primera clase. Oh my goodness. Que el Señor te reprenda, presidente de asociaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Es terrible, amado hermano, lo que se está viendo hoy, tiempos de apostasía en la iglesia. Gracias a Dios, escúcheme, amado hermano, que Dios es el dueño de la iglesia y que Él la compró a precio de sangre en el sacrificio de Jesús, y Jesús la va a ordenar. Jesús va a arrancar todo aquello que no sirva, todo aquello que no sirva. No es el nombre, es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, quien me da la interés y la autoridad para predicar la palabra. Usted llénese de la gloria de Dios, pastor amado. Olvídese del nombre, olvídese de quién es usted. El grande es Dios, el poderoso es Dios. Escuché a un hombre ahí de República Dominicana, pobrecito, un negrito, me cae bien, pero está bien loco. Aquí hay profeta de Dios. Ay, Cristo, ¿cuándo el profeta Elías llegó con ese plan absurdo? ¿Cuándo? Él está, mírenme a mí, yo soy el que soy, aleluya, como si hubieran profetas en este tiempo. Ya no hay profetas. Hello. Ya no hay. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo tengo que creer y punto, y se lo demuestro bíblicamente que ya no hay. Que el hombre quiere acomodarlo y traer una hermenéutica que no existe mentalmente, pues dígalo, haga lo que usted quiera, nómbrese como sea, pero déjeme ver el fruto. Déjeme ver el fruto que usted tiene. Hello. Hay gente tan engañada, hay gente que lo que quiere escuchar son cosas bonitas. Que Jesús le dijo a estos hombres, hijos del diablo, así les dijo, hijos del diablo, vosotros de vuestro padre sois hijos del diablo. Estaba hablando de los descendientes de Abraham, de los fariseos que llegaron a matarle. ¿Cuánta gente hoy te han querido matar a ti? ¿Cuánta gente hoy te ha querido matar a ti por lo que tú haces, por lo que tú quieres hacer, por lo que tú dices? A ver si yo no puedo predicar, entonces escribo. Ya próximamente voy a sacar 2 libros.
Y ojalá mucha gente puedan comprar ese libro para bendecir a otros. Tengo 7 ya escritos, 5 en español, 2 en inglés y vienen 2 más en español. Y todo eso es dedicado a la obra misionera. Porque yo no tengo nada, yo no quiero nada. Cuando yo me muera no me voy a llevar nada, no tengo nada y no me hace falta nada. Solo la gracia y la misericordia de Dios. Así es que si usted desea que esta palabra sea ministrada en algún lugar, invíteme. Y yo voy con gusto y parte de Dios y les puedo llevar palabra del cielo. Y si no, ayúdenos a nosotros a poder llevar y difundir. Únase a Edward Ministry. Sea parte de este ministerio glorioso que va de gloria en gloria todos los días como la luz del alba, como dice la Escritura. Porque Dios es maravilloso y es poderoso. Y Él camina delante de mí como poderoso gigante. Así es que despojémonos de toda obra de pecado. Ante tanto peso de pecado, despójese, sea libre por el poder de Cristo. Cristo apareció, le dije yo, y con esto voy terminando, y los hizo libres a los discípulos. Y después los envió y los convirtió en apóstoles. Y ahí estaban sus familias. Y vieron la gloria de Dios. Pero nunca vemos a un Pedro levantar a un paralítico, a un cojo allá en el templo de la Hermosa, en el capítulo 3 de Primera de Juan, junto con Juan, decirle a este hombre, yo soy Pedro y él es Juan, somos discípulos de Jesús y somos sus apóstoles. Nunca. Ellos dijeron, no tenemos oro ni plata, somos humildes, eso es lo que tenemos, un corazón humilde, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, levántate. Y esa palabra hoy te la digo yo a ti, levántate en el nombre de Jesús, rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Desátate, quita toda la gente negativa del lado tuyo, quita los espiritualoides, quita los religiosos y métete tú con Dios y glorifica a Dios y alaba a Dios en lo secreto y Dios te va a recompensar en público. En el nombre de Jesús, hazlo de esa forma. Soy el pastor Eduardo Mora desde Costa Rica, Dios me le bendiga. Seamos libres en Cristo Jesús. Si usted desea conversar con nosotros, escríbanos al privado, mándanos un mensaje de texto y hablamos y nos ponemos de acuerdo, le guiamos, le orientamos y que Dios le bendiga en el resto de esta tarde. Ya aquí en Costa Rica van a ser las 5 de la tarde y que Dios le cuide, que Dios lo guarde. Y sí, me decía mi hermana Marquense me puso ahí, yo solo una cosa es que llega otra vez los demócratas, otra vez que Dios no va a permitir, si es que los demócratas son el partido más pecador que puede haber en todos los Estados Unidos. En los dos partidos hay cosas terribles, pero el demócrata, que Dios libre a los Estados Unidos de Norteamérica de que un partido demócrata vuelva a las urnas del poder. Ore por su nación si está en Estados Unidos, porque si Estados Unidos se resfría, todas las naciones se contagian. Lamentablemente, aunque dependemos de un Dios de gracia, un Dios de poder. Que Dios te bendiga, Mayra, que Dios te bendiga, mi hermana Flor, que Dios te bendiga, mi hermana Lorena, desde allá, desde Chile, y mi hermana Flor y mi hermana Robertina, desde allá Dominicana. Que Dios me los bendiga mucho, les amo mucho, les aprecio mucho, y desde Costa Rica me despido nuevamente, como que no me quiero ir, ¿verdad? Que Dios les cuide. Amén.